Posteriormente, el padre los deja durante 2 años como internos en el colegio San Luis Gonzaga de Ica. Fue su primera experiencia en la costa y sintió en carne propia la discriminación y el prejuicio contra los serranos. Se enamora de la famosa Pompeya y según su propio Pompeya, sí, su primer amor, y ella lo desprecia por serrano. Según él le dijo, no quiero tener amores con serrano. Pero previamente a esto, cuando se matricula en este colegio, el director, que era un señor que se apellidaba Bolívar, cuando vio pues la libreta de notas que traía de Abancay, se burló un poco de su condición de serrano y eso le chocó a él porque dijo, estos serranitos, porque vio la libreta llena de 20, porque leen un versito cualquiera en estos colegios de la sierra les ponen 20, aquí voy a ver si usted rinde efectivamente. Y dice él que sintió el orgullo de serrano de demostrar que iba a batir récords de 20 y efectivamente así lo hace. El director del colegio no podía soportar que un serrano como José María fuera el primer alumno. Por ello lo hostigó sin cesar. Y para darle la contra, él se esmeró especialmente hasta obtener una fila de 20. También en Ica se enamoró por primera vez y fue rechazado, según él mismo, por su condición de serrano. Hay un prejuicio, ¿no? Pensar que un hombre andino, una persona como Arguedas no tuvo la educación suficiente. Bueno, además que él desde muy joven tuvo problemas de salud, él mismo cuenta que le disminuyó mucho su capacidad de lectura desde el año 42, 43, y con mucha modestia dice que ha leído poco. No me interesa si haya leído mucho o poco, lo que pasa es que leyó bien, ¿no? Las cosas que leyó las leyó bien y cuando escribió con mucha conciencia. Estas ingratas experiencias lo llevaron a rogarle a su padre que lo traslade a un colegio situado en la sierra. Quiero decirte que le viene una crisis de verdad, no es una pataleta de niño, le viene una fiebres. Tiene que venir el padre a asistirlo. Y cuando lo ve en ese estado y él le pide, llévame ahorita, el padre le dice, no, termina tu año y después vamos. Y efectivamente termina el año y lo lleva a Huancayo. Así llegó a Huancayo, donde estudió tercero de secundaria. Allí también realizó sus primeras publicaciones. Se trataba de la revista escolar Antorcha. Era un joven muy leído, admirador de Víctor Hugo. Tenía ya 17 años cuando nació su hermana Nelly Arguedas Ramírez, quien vivió en Biseca con Pedro y sus padres adoptivos. Parece que hay otro romance de este señor. Nace la hija Nelly, la única hija mujer que tiene este señor y la única hermana mujer de José María, Arístides y Pedro, que es Nelly Arguedas. José María Arguedas era un hombre que cuando entraba acá a mi casa era otra persona. Era muy alegre, le gustaba cantar, le gustaba contar mucho de los chistes y jugaba mucho con mis hijos. Entonces me decía siempre, es un crimen que tú no le hayas enseñado a hablar quechua a tus hijos. Mira, nos miran como los perros que están en misa. Entonces, como el perro no entiende de la misa, están igual tus hijos, nos miran conversar, pero ellos no pueden intervenir en la conversación porque no saben nada del quechua. Y siempre me reprochaba eso. Los 2 últimos años de secundaria los estudió en el Colegio La Merced de Lima, como alumno libre. José María vivía con Arístides en una pensión en el centro y realizaba frecuentes viajes a encontrarse con el padre, quien por su parte, en esos años, trabajaba en Yauyos. Cosa curiosa, los 2 hermanos en las cartas entre ellos hablan del padre como una persona sumamente bondadosa y sumamente caritativa con ellos, como el mejor padre, el que daba todo por sus hijos y generoso con todas las demás personas también. Hablan de él con pena, con admiración, pero también con pena. La relación que entablamos era de padre a hijo. Yo no sé si todos los que se acercaron a los alumnos establecían esa relación. Pero él necesitaba hijos, no los tuvo hijos. Hay una angustia de esa naturaleza.
No sabemos. También debe haber angustia de falta de madre, ¿no? Falta de madre y falta de padre. El padre siempre fue lejano, ¿no? Tenía 20 años de edad cuando José María Arguedas ingresó a San Marcos a estudiar letras, rodeándose de un grupo de amigos que luego tuvieron carreras muy destacadas. Se trata Emilio Adolfo Westphalen, Alberto Tauro del Pino, Carlos Cueto Fernandini, Luis Felipe Alarco, Francisco Miró Quesada. Al año siguiente murió su padre, cuando tenía 58 años de edad, y José María pasó un tiempo de muy mala situación económica, hasta que consiguió un puesto en el Correo. Mientras tanto, la situación política nacional era muy difícil. San Marcos fue recesada y se produjo el levantamiento aprista en Trujillo. El año de la muerte del padre culminó con los fusilamientos de Chanchán. Cuando yo venía en mi pueblo sin saber hablar castellano, y entonces tocaba, yo trabajaba en una casa doméstica y tocaba los domingos donde casa de mis paisanos iba. Entonces me dijo, ¿por qué no vas a tocar Coliseo? Y de repente me he ido a Coliseo a tocar con otro conjunto de ayacuchanos. A continuación, vinieron las primeras publicaciones de cuentos breves, con títulos en quechua, hasta que en 1935 publica una recopilación de cuentos con el título de Agua. Ese mismo año vuelve a abrir San Marcos, se matricula y 2 años después culmina sus estudios de literatura. Sin embargo, ese mismo año, 1937, fue apresado por participar de manifestaciones a favor de la República Española. El gobierno peruano del mariscal Benavides era partidario del generalísimo Francisco Franco y recluyó a José María en el Sexto, despidiéndolo del Correo. Allí se inició su romance con Celia Bustamante, quien lo visitaba regularmente en la cárcel. Él va a estar 9 meses en el Sexto, primero 2 meses en la Intendencia y después en el Sexto, y ahí es que va a hacer amistad con líderes de izquierda y del APRA. En 1938 fue liberado y escribió Canto Quechua, un texto compuesto de canciones y un ensayo sobre arte indio y mestizo. Ese año habría estado muy cerca del Partido Comunista, aunque el resto de su vida fue un independiente. Ese año dedicó Canto Quechua en una carta a Julio Portocarrero y escribió un artículo sobre Vallejo publicado en la revista Hoz y Martillo. En 1938 también comenzó su colaboración regular con el diario bonaerense La Prensa, colaboración que se prolongará por 10 años y donde se halla una buena parte de su producción como periodista del folclore. Evidentemente Arguedas no es un autor que tenga una gran facilidad para escribir. Es un autor que le ha costado, como él dice, la lucha infernal con el idioma, tratando de que el español se impregne del quechua, quechuizarlo, lo cual para Ángel Rama es una de las mayores hazañas de la narrativa hispanoamericana desde el punto de vista técnico. Es muy difícil trasladar los recursos de un idioma, de una familia tan distinta de las familias europeas como es la lengua quechua, introducir al español y enriquecer el español con esas posibilidades expresivas. Luego se casó con Celia y juntos viajaron a Sicuani, donde había conseguido un trabajo como profesor de colegio. Disfrutó mucho de esta experiencia laboral. Desarrolló el planteamiento de la educación bilingüe, mientras que Celia Bustamante profundizó su dedicación al arte popular.
Él desarrolló una labor pedagógica muy interesante, ¿no? Porque realmente logró involucrar a sus estudiantes en la recuperación de la tradición oral, ¿no? Esto es, que los estudiantes se convirtieran pues en especie de antropólogos, ¿no? Que pudieran recoger cantos, cuentos, leyendas, ¿no? Y que en base a eso él publicó un folleto sobre precisamente la tradición oral de la zona, ¿no? Entonces él tenía una concepción de la pedagogía que implicaba, digamos, no una brillantez del profesor y un inmovilismo del estudiante, sino una empresa conjunta, ¿no? Basada en el intercambio, ¿no? Basada en la movilización, en el entusiasmo de ambas partes, ¿no?